Bueno, pues hoy tenemos, como les dije al principio, un tema maravilloso que se titula Generación de Conquista. Wow, a ver, levanten la mano ahí los conquistadores. ¿Quiénes son conquistadores? Qué bueno, me encanta ver esas manos. ¿Quiénes siguen levantadas. a los conquistadores? Ahí está Jaco levantando su mano digital. Pues sí, generación de conquista es el tema que tenemos el privilegio de compartirles hoy, que la iglesia ha delegado para enseñarles, para darles a ustedes herramientas que los convertirán en verdaderos conquistadores. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 13 y 14, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Entonces quiero invitarles para que oremos y empecemos este tema basado en este versículo precioso, donde el Señor nos asegura y nos garantiza que hemos sido libres de cualquier maldición por la obra de la cruz. Y ahora somos la generación de Josué, una generación de conquista. Entonces, Padre, te adoramos y te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como uno solo, como un equipo, como una familia. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas una obra en nuestro corazón a través de esta bendita palabra. Que tú traigas, Dios del cielo, la certeza y la seguridad de saber que somos tus hijos, que somos tu pueblo y que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Somos libres de toda maldición y queremos tener en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la revelación de saber que ahora somos conquistadores. Lo declaramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Disculpen, por favor, apaguen los micrófonos, porque cuando los prenden, entonces aquí nos entra un ruido impresionante que nos saca de todo. Nos saca del lugar santísimo. Entonces, una generación de conquista es una generación que ha sido preparada, ha sido formada, ha sido entrenada para lograr ese propósito. Es muy difícil conquistar si no somos probados, exacto, entrenados. Y por esa razón, Dios muchas veces permite que nosotros vamos al desierto. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Claro que sí. El pueblo de Israel tuvo que ser sacado de una tierra de esclavitud, puesto en un desierto para aprender, para ser entrenados. Un lugar que Dios usó para hablar al corazón de cada uno de ellos. Y aún así encontraron mucho, o el Señor encontró mucho obstáculo para lograr el propósito con ellos. ¿Por qué? Porque eran duros de cerviz, duros de corazón, no eran entendidos. Se les daba una instrucción y ellos pensaban otra cosa, decían otra cosa, querían otra cosa. Sí. Y no doblegaban su corazón ni sus pensamientos. Sin embargo, el gran amor del Señor, que nunca cesa, como dice la palabra del Señor, se extendió hacia sus descendientes. Y es lo que nosotros queremos poner énfasis en este día. Tal vez nosotros ya vivimos muchos años. Tal vez decimos, no, pero pues ya que a estas alturas de la vida ya no soy joven como para salir a viajar o emprender negocios o hacer esto o aquello. Pero tenemos una descendencia. Una descendencia que los podemos entrar en la tierra prometida. En la tierra que fluye leche y miel. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15.
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Por cuál razón? Por la bendición, por la obra de la cruz. Claro. Ese beneficio ahora no solamente nos libra a nosotros de las maldiciones, sino que nos da la oportunidad de bendecir a nuestras nuevas generaciones. ¿Y para qué? Para que sean nuevas familias bendecidas por el Padre, que van a bendecir la tierra. Exacto. ¿Sí? ¿Verdad, Pati? Sí, porque Dios busca familias, Dios busca generaciones. Dios llama familias. Sí, Dios llama familias, llama a generaciones, ¿no? Pero entonces a nosotros nos toca, de lo que hemos vivido, de lo que hemos transcurrido, compartir la visión, compartir las promesas, compartir lo que Dios nos ha dado a las nuevas generaciones. Así es. Una generación que va a conquistar otra generación. Claro. ¿No? Entonces, podemos ver que Dios en cada generación hizo milagros. Y con el pueblo de Israel en el desierto hizo milagros. Luego con la generación de Josué hizo otros milagros. Y Dios quiere que esos milagros los compartamos a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque la nueva generación es la iglesia del futuro. Amén. Así Los es. niños son la iglesia del futuro. Los jóvenes son la iglesia del futuro. La generación nueva, que podemos llamarla como la generación de Josué, son el futuro de la iglesia, el futuro del país, el futuro de todos nosotros como familia, ¿no? Y esa visión la tienen muy clara los musulmanes, Tremendo, ¿no? Más que nosotros. ¿Por qué? Porque los musulmanes trabajan mucho en darle la visión a sus hijos para que los hijos estén dispuestos a dar su vida por una visión, ¿no? Y por eso pues tienen muchos hijos también, ¿no? Porque quieren que su visión, su sueño sea esparcido, que es conquistar el mundo. Pero ¿será que nosotros los cristianos tenemos la misma visión de conquistar la tierra para el Señor? Porque el Señor dice en los evangelios, está hablando del sueño de Jesús, que era ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Y fue lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Y lo podemos ver en Génesis 17 con la historia de Abraham, ¿no? Dios le dio una promesa a Abraham y se demoró un poquito, ¿no? Bueno, un poquito no, se demoró mucho en cumplir la responder a esa promesa de darle una nueva descendencia. Una nueva generación, sí. Entonces, ya teniendo 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, todopoderoso, ¿no? Porque a veces vemos a Dios muy pequeño, pero Dios es el todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Wow. Pero entonces hay una condición para conquistar la tierra, ¿no? Primero, creer en el Dios Todopoderoso. Segundo, ser intachable. Vivir en su presencia. Sí, vivir en su presencia y ser intachable. Si cumplimos esos dos requisitos, dice: así confirmaré mi pacto contigo. Porque a veces hacemos oraciones y de pronto no llega la respuesta. Pensemos, sí. ¿Será que estamos viviendo en su presencia? ¿Será que somos intachables? ¿No? Y si lo somos, Dios confirma su pacto con nosotros. Amén. Dios nos creó para ser conquistadores.
Dios nos creó para conquistar la tierra. Dios nos creó para su alabanza. Dios nos creó para sacar del infierno a las personas y llevarlos al cielo, ¿no? Y no solo eso, sino que aquí en la tierra vivan una vida intachable en su presencia. Y ahí está la promesa. Dice, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Wow. ¿No? Entonces, Dios continúa haciendo milagros en nuestra vida para que lo podamos contar a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones a las que siguen y conquistar nuestra familia, nuestro barrio, nuestra Colombia para la gloria de Dios. Amén. Ahora, Qué chistoso. apaguen los micrófonos, por favor. Gracias. Yo sé que es chistoso, pero apáguenlos para que... Entonces, muchas veces nosotros perdemos el espíritu de conquista simplemente porque tenemos un enemigo que se levanta para impedir que nosotros seamos conquistadores. Exacto. Este enemigo, conocido como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene como objetivo desviarnos de los propósitos de Dios, desanimarnos, dividir la familia, hacer que las parejas peleen. Todo esto, incansablemente. Recuerden lo que les he enseñado, lo que dice la palabra del Señor. Vez tras vez lo digo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vienen embates fuertes, ataques fuertes que nos desacomodan, que nos desubican, que nos hacen perder el objetivo, el propósito, la visión. Nos llenamos de miedo, de temor cuando el diablo viene y, por ejemplo, toca a nuestros hijos, cuando los seduce, intenta robárselos, llevárselos, les mete filosofías, les mete dardos, maneras de pensar diferentes a las que nosotros les hemos puesto, ¿verdad? O cuando la economía se rompe y usted está en problemas, o la salud muchas veces frágil se deteriora. Entonces, todos estos asuntos hacen que nosotros perdamos el espíritu de conquista. Y el diablo es experto en esto. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo. Exacto. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cuál es la manera de resistir al diablo? Pues lo que estamos haciendo. Congregándonos, escuchando la palabra del Señor, orando, estando juntos, abriendo el corazón, contando las necesidades, todo esto, ¿sí? Ahora, Dios no nos abandona en el desierto. Dios no nos deja solos. Y si usted en este momento dice, es que yo no tengo las fuerzas, ni las circunstancias, ni las condiciones para ser una persona de conquista, porque es que ustedes no saben por la necesidad que yo estoy pasando, ustedes no saben que yo no tengo trabajo, ustedes no saben que yo tengo problemas con mi pareja, ustedes no saben que mis hijos son rebeldes, ustedes no saben, lo que sea, el desierto que tú estés pasando, déjeme decirle que Dios está con usted, no está solo en el desierto. Lo que nos ha enseñado el pastor Andrés, en el desierto no estoy solo. El Señor está a nuestro lado, como poderoso gigante, para protegernos, guardarnos, sanarnos, proveernos. ¿Sí? Lo que pasa es que es necesario pasar por ese tiempo, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de Dios, para ser formados, para ser tratados y para poder aprender de todas las circunstancias que vemos, cómo convertirnos en esas personas que conquistan la tierra prometida. Por eso, lo que decía Patti, en el desierto Dios va a hacer milagros. Y nos va a equipar. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y yo creo que si un día de esto nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, no nos alcanzaría el tiempo, porque sería uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con nosotros, verdad? Sería
glorioso poder hacerlo. En el desierto Dios hizo milagros. En el desierto Dios obró de una manera sobrenatural para que el pueblo conociera que verdaderamente Él era Dios. Y lo primero el primer milagro que el pueblo pudo experimentar fue su libertad. El pueblo fue libre. Del yugo de la esclavitud. Verdaderamente libre del yugo de la esclavitud. Y eso es algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Porque Dios nos ha hecho libres. Yo no sé cuál fue su esclavitud. Pero cualquiera que haya sido. Yo no sé si el trago, si el baile, si... Yo no sé, lo que sea. Todos vivíamos en una tierra de esclavitud. Pero el primer milagro que Dios hizo en nosotros fue librarnos de la esclavitud. Exacto. Ese fue el primer milagro. ¿Qué dice Gálatas 5.1, Pati? Entonces, Gálatas dice, Gálatas 5.1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Wow. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¡Wow! No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y es que es tan fácil. Ahí vemos la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios les estaba dando libertad y los estaba guiando hacia una tierra que fluía leche y miel, pero ellos querían volver a Egipto. Ellos anhelaban las cebollas de Egipto. Ellos no les importaba si su familia iba a volver a caer en esclavitud, si sus hijos iban a crecer en esclavitud, simplemente querían volver. Y a veces nos pasa eso. A veces añoramos las cosas que vivíamos en el mundo. Es que cuando yo estaba en el mundo no tenía tantos problemas. Y empezamos a pensar que el mundo, que es Egipto espiritual, es mejor. Pero aquí nos dice Gálatas muy claro, no vuelvan nuevamente a esa tierra de esclavitud. Entonces el Señor dice en su palabra, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que escucha las palabras de Dios es verdaderamente libre. Libre. Y en 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Pero tenemos que mantenernos en contacto continuo con el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, recapitulando. Ok, en resumen, primero, Dios hace milagros y nos equipa y nos saca de la esclavitud. Luego, Dios nos da libertad, y lo leímos en Gálatas 5.1, y aparte de eso, Dios nos hace libres de la esclavitud cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, amén, ¿no? Sí. Y lo acabo de leer en 2 Corintios 3:17. Tremendo, ¿no? Tremendo. Otro beneficio que recibimos cuando estamos en el desierto es, para mí, tal vez el más valioso. Ajá, sí. Porque en el desierto es donde uno aprecia el agua. El agua. Ustedes habrán tenido una sed, cuando uno tiene una sed que está caminando y esa sed abrasadora con la boca seca. Entonces imagínense el valor del agua. Y en el desierto Dios manifestó también sus milagros a través del agua. Sí, les dio agua de la roca. Les dio agua. Llegaron también a un lugar donde habían aguas y eran aguas amargas. Pero el Señor les dio la orden de poner allí unas ramas y esa agua se convirtió en agua dulce. O sea, el Señor jamás los descuidó. Fue una generación que pasó 40 años en el desierto y ninguno se murió de sed. No.
Ninguno se murió de sed. Entonces, vemos cómo Dios demuestra su amor sobre cada uno de nosotros, dándonos de la fuente de agua viva que es Cristo. La roca. Ese símil fue lo que sucedió con Moisés en el desierto y con su pueblo. Les dio agua de la roca. Sí. ¡Wow! Salieron borbotones y pudieron tomar agua de la roca. Y esa agua, esa fuente no se ha secado. Esa roca sigue produciendo agua viva. Si usted se siente sediento, solitario, desprotegido, ¿sí? En medio de un desierto donde hacia donde mire ve solamente sol y arena, pues déjeme decirle que Cristo, quien es la roca, está a su lado para darle agua viva. Y Jesús mismo hizo lo mismo con la mujer samaritana, ¿no? Cuando la mujer samaritana estaba al lado del pozo y vino Jesús y cansado, ¿no? Y vino y le pidió agua, y ella quedó pues como un hombre me pide agua del pozo, pero luego le dijo, si bebes de esta agua vas a tener sed, pero yo te voy a dar el agua de vida eterna y nunca más tendrás sed. Sí. Entonces ahí podemos ver lo que tú decías, el símil entre Moisés sacando agua de la roca es Cristo, y luego el mismo Cristo hablando con la mujer samaritana, y nos lo dice hoy a nosotros también, yo soy el agua de vida eterna. Sí, la Biblia dice, todo el que tenga sed, venga a mí y yo le daré de beber. Cualquiera que bebiera el agua de cualquier pozo volverá a tener sed, pero el que bebe de la fuente que es Cristo jamás tendrá sed. Y la promesa del Padre es que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. De modo que, amadito hermano, donde quiera que esté usted y cualquier situación que esté pasando, si usted se siente solitario, sediento, pues Cristo está a su lado para calmar la sed. Dile, ora en tu oración, dile, Señor, dame de beber de tu agua. Dame de beber porque no quiero tener más sed. Y es que la sed es la que nos lleva a buscar en cisternas rotas, en otros pozos, a beber agua que no nos aprovecha, a beber agua que tal vez nos va a enfermar, que tal vez nos va a matar. Entonces dile al Señor, Señor, dame de tu agua, porque no quiero tener más sed. Y el Señor le va a dar de tu agua, de su agua. De su agua. Y lo encontramos en Juan 7:38, donde dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es la condición? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Dile a Jesús, yo pongo mi fe en ti, mi esperanza en ti, mi confianza en ti. Ven y calma mi sed. Ven y que esos borbotones de agua viva fluyan dentro de mí, ¿verdad? Sí. Bueno, Pati, ¿qué más hizo, otro tipo de milagros hizo Dios en el desierto? En el desierto para crear una generación de conquista. Sí. Entonces, les dio agua a la roca, pero no solo eso, les dio pan, ¿no? Que es el maná. El pan del cielo. Y algunos dicen que se parecía mucho a la arepa antioqueña. ¡Wow! ¿No? ¿Se imaginan? O sea, comían era pura arepa. ¡Qué tremendo! Puro corn. Entonces, el maná del cielo. Dios les dio pan del cielo. No, eso está en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también dice que Jesús es el pan de vida. Del pan de vida. De hecho, cuando celebramos la Santa Cena, el Señor lo simboliza con pan. Cuando Él, en la última cena, Él parte el pan y le dice a sus discípulos, coman de Él, porque este es mi cuerpo, que va a ser molido
partido, lacerado por ustedes. Coman, háganlo en memoria de mí. ¿Sí? Y tenemos varios versículos, ¿no?, que hablan sobre el pan, ¿no? Ese es Jesucristo. Ahora, lo más curioso es que todo lo que nosotros estamos hablando nos va a ir guiando a la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Tremendo. Entonces, Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viniere nunca tendrá hambre. Wow. En el anterior decía nunca tendrá sed. Sed, con el agua, nunca tendrá sed. En este dice nunca tendrán hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Lo complementa. Lo complementa. No tendremos hambre y tampoco tendremos sed jamás. La obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, cuando su cuerpo fue molido, partido por nosotros, fue maravilloso. Tiene que ver con esto, con el pan del cielo. Y ese cuerpo que fue partido produce en nosotros la sanidad. El Señor conquistó la sanidad aún antes de nuestra salvación, aún antes de nuestra reconciliación con el Padre, porque Él ni siquiera había sido crucificado. Exacto. Cuando ya su cuerpo había sido partido con latigazos. 39 latigazos. Cada latigazo simboliza una enfermedad primaria que aqueja a la humanidad. Y por cada latigazo el Señor recibió sobre su cuerpo el cáncer, la diabetes, las artritis, todas las enfermedades que aquejan a la humanidad. Y por esas llagas fuimos nosotros curados. Por eso Él dijo: pártanlo, cómanlo y háganlo en memoria de mí. Por vosotros es partido. De modo que Jesús, el pan de vida, si usted está en un desierto, sufriendo una enfermedad, sufriendo un dolor, usted puede reclamar la bendición sobre su vida y decir: Padre, tú enviaste a tu Hijo para que fuera golpeado, molido por mis rebeliones. Exacto. Por mis pecados, y por su llaga hemos sido curados. Varón experimentado en quebrantos fue Jesús. De modo que yo clamo en esta hora mi sanidad, que ya fue ganada en la cruz. Exacto. Y todo dolor que aqueja mi cuerpo se va en el nombre de Cristo de Jesús. Eso es lo que produce el pan de vida, el pan del cielo. Claro. Eso fue lo que sucedió, y por esa razón Dios muchas veces nos permite estar en un desierto, tal vez en el desierto de la enfermedad, para aprender a confiar, para no poner más nuestra esperanza en una medicina, en una pomadita, en un lo que sea, sino aprender a confiar en Dios. En Dios y en su palabra. Y en su palabra. Porque Mateo 4:4 dice: y Él respondió y les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo. De modo que, si usted quiere establecer el reino de Dios en su vida, simplemente lea la palabra, lea la Biblia, léala en voz alta. No espere que nosotros le digamos cosas, no espere que fulano de tal le diga cosas, o un consejero le diga cosas, o un pastor le diga cosas, o una predicación. No. Busque usted mismo la fuente de vida, que es la palabra de Dios. Créala, aplíquela, proclámela, reclámela, medite en ella, de día y de noche. Así le dijo el Señor a Josué. En Josué 1:7 en adelante le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, proclámela siempre. Sí. Sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, todo. De modo que el pan de vida, proclámelo a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Vuelve y lee el versículo. ¿Lo tienes ahí otra vez o no? Ya lo pasaste. No, ya lo pasé. Ah, sí, bueno. Pero para que lo tengan ahí escrito, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Luego tenemos la protección de Dios. La protección. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo una nube de día, ¿no? Wow. Que los protegía, y una columna de fuego que también los protegía en la noche, ¿no? Entonces, en Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación, ¿no? Tú me protegerás del peligro. Entonces, la nube en el desierto los protegía del calor. Del inclemente sol. Sí, porque en el desierto sí que hace calor, ¿no? Entonces, la nube los protegía del calor, del sol, de las quemaduras de los rayos del sol. Y la columna de fuego los protegía de las alimañas del desierto y del frío. Recuerden que en el desierto los climas son extremos, o extremadamente caliente o extremadamente frío. Por eso ellos necesitaban una cobertura especial que les diera protección. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento. Dios está, y de hecho el hecho que estemos aquí después de la experiencia que vivimos con esta pandemia, podemos ver en nuestras propias vidas la protección de Dios manifestada. Exacto. Esa nube de gloria que nos protege, que nos guarda, que nos libera, ese fuego glorioso que consume lo que no glorifica a Dios, que consume el pecado, que consume las ideas nefastas, que purifica el pensamiento, el corazón y las acciones, hoy rodea nuestras vidas. De modo que, amados compañeros, amigos, hermanos que están conectados en este momento, no se sienta desprotegido. Aunque el diablo le quiera hacer creer otra cosa, la verdad es que Dios está a su lado. El ángel de Jehová, el Señor mismo lo ha protegido, diciendo: el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, y los acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. El Señor los defiende en todo tiempo, de día y de noche, de día y de noche. Hay personas que tienen tanto temor en sus vidas que no pueden dormir con la luz apagada, porque hay espíritus de temor. Pues déjeme decirle que usted puede apagar la luz, porque el fuego de Dios, el cinturón de fuego, está alrededor suyo, trayendo protección divina. Cuidado, ninguna alimaña. Eso era lo que pasaba en el desierto. Ninguna serpiente, ningún bicho de esos que se mueven en los desiertos peligrosos podrá tocarlo. Pues aquí ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna acechanza de maldad, ningún manto de oscuridad, ninguna saeta que huele de día o pestilencia que en la noche quiera perturbar y dañar podrá tocar su vida. ¿Por qué? Porque el cinturón de Dios, la protección de Dios, por medio de su nube gloriosa y de su fuego glorioso, están alrededor nuestro, alrededor de cada uno. Y en Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios está con nosotros. Sí. En todo momento Dios está con nosotros. Y es que la angustia es una de las armas predilectas del diablo
para desestabilizarnos. Y como la angustia llega muchas veces sin usted esperarla, es inesperado, esos mantos de angustia, de oscuridad, de miedo y de temor, de ansiedad, aparecen y queda uno desarmado, porque es como un ataque traicionero, ¿no? Sí. Entonces, esta palabra del Salmo 46:1 es gloriosa, espectacular, es la promesa de Dios para cada uno de ustedes. De modo que, si usted tenía alguna duda respecto a si era o no alguien conquistador, pues hoy día le está diciendo sí, usted es un conquistador. Tiene problemas, está pasando por estos momentos de debilidad, de escasez, de enfermedad, de opresiones, de luchas, pues eso es necesario, porque Dios está a su lado fortaleciéndolo. Y Jesús sufrió todo lo que hemos hablado ahorita, pero tuvo la confianza y vino la resurrección de Jesús. Entonces, cuando pensamos en la resurrección de Jesús, podemos decir no estamos solos, porque no creemos en un Dios crucificado, Muerto, no. sino creemos en un Dios resucitado. No, Él ya estuvo hoy, estuvo ayer, pero también está en el futuro. Él sabe lo que nosotros vamos a vivir porque Él ya está ahí en el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque creemos en un Jesús que resucitó, venció la muerte, sí. Venció la muerte, se levantó y no estamos solos. Mandó a su Espíritu Santo, el Consolador, que está con nosotros en todo momento. En todo tiempo. Guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas, revelándonos al Padre, revelándonos al Hijo y revelándonos su palabra. De modo que, ¿qué tengo que hacer entonces? Bueno, en primer lugar, ustedes deben reconocer que ya son libres en Cristo, que todo oprobio familiar, que toda maldición generacional fue cortada, que la victoria fue lograda en la cruz, y usted debe pararse y ubicarse como la persona que es, alguien que es más que vencedor. Usted tiene que decir, yo soy más que vencedor, porque Jesús es el mayor conquistador. Imagínense, escuchen esto, Jesús es el mayor conquistador, porque venció la muerte. Él es el vencedor, pero a nosotros Él nos declara como más que vencedores. Exacto. De modo que usted, a partir de hoy, usted tiene que reconocer que esa es su marca individual. Soy más que vencedor. Soy un conquistador, que sí, estoy pasando por una etapa en el desierto, pero no estoy solo. Jesús está a mi lado. Ahora, debe usted reconocer que hay ciertos pecados, ciertos hábitos, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que a Dios no le agradan. Y a veces eso hace que nuestra permanencia en el desierto se dilate más. Pues usted, a partir de este día, va a renunciar a todos esos pecados, a todas esas influencias, a todos esos pensamientos raros, y va a decir, no, yo soy un conquistador, he sido lavado por la sangre de Cristo, he sido redimido por la obra de la cruz, estoy reconciliado con Dios Padre, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, por lo tanto voy a renunciar a todo pecado, a todo hábito pecaminoso, a todo eso que me separa de Dios y que me tiene anclado al desierto. Eso es lo que tiene que hacer en segundo lugar. En tercer lugar, usted tiene que detectar cuál es su Egipto. Sí. O sea, cuál es el gusto que usted tiene por alguna cosa del mundo. Porque a uno el mundo es agradable, el mundo es atractivo, y a uno hay cosas que le gustan del mundo. A unos les gustará la música, a otros los viajes, a otros la buena vida, las fiestas, las reuniones sociales. Yo no sé, cada uno sabe, ¿cierto? A mí, por ejemplo, ¿qué me jala del mundo? El fútbol. Me toca continuamente renunciar a ese becerrito, un becerro de oro. Me encanta el fútbol. Y ahorita que yo veo que mi hijo es más fanático que yo del fútbol,
Yo digo, no, eso es un problema. Hay que reconocerlo y yo debo renunciar. Entonces cada uno va a pensar, ¿cuál es mi Egipto? ¿Qué es lo que a mí me atrae del mundo? ¿Qué es lo que a veces me tiene esclavizado? Sí, sí. Que no me permite vivir en libertad. La ¿cierto? crítica. ¿Qué es? ¿Qué pecado es lo que todavía yo tengo a cuestas en mí? Que es que el pueblo de Israel se dio cuenta. Cuando ya estaba en el desierto, rumbo a la tierra prometida, se dio cuenta que el Egipto de ellos era la comida. Ellos querían volver allá y comer las cebollas y los ajos que les daban, los puerros, todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es la otra cosa que tiene que hacer, identificarlo y luego pedirle a Dios que examine su corazón, Sí. ¿cierto? Y le muestre, Señor, muéstrame. El salmista dijo eso. El salmista oraba y decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay perversidad. Eso tenemos que hacerlo. Señor, escudriña mi corazón, saca la luz, porque hay cosas que están ahí como aferradas, ¿verdad? Esos pecados que tenemos ahí como apegados a nuestros gustos, a nuestra cultura, a nuestra, ¿cierto? Muchas veces somos cristianos todo el año y llega diciembre y nos vamos para nuestra tierra donde está la familia y nos pegamos unas bailaditas y unas rumbitas y nos olvidamos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están aferradas. Sí. Y yo tengo que renunciar a todo eso que estorba el camino que Dios me dio para conquistar la tierra prometida. Y por último, yo debo entrar en un pacto con Dios. Sí. Un pacto con Dios. Una promesa, decirle, Señor, yo prometo servirte, amarte, vivir para ti. Renuncio a toda influencia del mundo. Y ese pacto, hacerlo valioso y valorarlo delante de Dios. Sí, y esto lo encontramos en el Salmo 139, 23, ¿no? Donde dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Wow. ¿No? Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Eso es entrar a un pacto con Dios. Te doy derecho Amén. a que entres en mi corazón. No, examíname. Ahí viene pedir perdón, no por los pecados cometidos, y aceptar el reto de conquistar nuestra vida, conquistar nuestra familia, conquistar las promesas que Dios nos ha dado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué tal si oramos y nos vamos a cenar? Porque ya es hora de ir a cenar, para que no coman muy tarde. Entonces vamos a orar, Pati nos va a dirigir en la oración, para que tengamos conciencia y el Espíritu Santo nos ayude a tener todos estos detalles de libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces oremos. Y Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque Gracias, Señor. somos conquistadores, porque tú nos creaste para conquistar. Gracias. Y Señor, gracias porque sabemos que contamos con tu ayuda. Y yo te pido, Señor, que permitas que seamos sensibles para buscarte a ti, que seamos sensibles para reconocer que te pertenecemos a ti y que solo nada podemos hacer. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Espíritu Santo para fortalecernos, para guiarnos, para enseñarnos, y gracias porque somos libres de la esclavitud por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias porque tú eres todopoderoso, y gracias por la obra que el Señor hizo al ser partido su cuerpo, a estar dispuesto a morir por nosotros, pero te damos mayor gracias porque se levantó, ¿no? Y nos muestra que es el mayor conquistador. Gracias, Dios, porque tú nos hiciste a nosotros más que vencedores, y salimos esta noche con la actitud de conquistar todas las promesas que tú nos has dado. Gracias por cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok. Nos vemos. Chao, Qué chao. bendición. Chao.